Conoceremos uno de los casos sin resolver más grandes de la historia de Estados Unidos. El lugar Lake Andes en Dakota del Sur el 12 de diciembre de 1992. Arnold Archambault, de 20 años, y Ruby Bruguier, de 19, eran una pareja que había comenzado a salir en la escuela secundaria. En 1991 se convirtieron en padres de una pequeña hija. Pero el 11 de diciembre de 1992 la pareja tomó una mala decisión. Junto con la prima de 17 años de Ruby, Tracy Dion, se fueron de fiesta toda la noche y regresaron después de haber tomado varios tragos. El padre de Ruby era quien se había quedado cuidando a la criatura. Pero pocos minutos después, los tres iban a estar involucrados en un horrible accidente automovilístico. El conductor, Arnold, de repente llevó el auto hacia una zanja congelada, obviamente no en forma intencional. Tracy y Ruby estaban adentro del auto volcado mientras que Arnold no se encontraba por ningún lado. Aparentemente había sido despedido en el accidente. Ruby logró escapar, pero extrañamente no ayudó a Tracy a salir del auto. No se sabe muy bien cuál era la razón, por ahí estaba choqueada, pero nunca se llegó a saber. Afortunadamente los paramédicos llegaron poco tiempo después y lograron sacar a Tracy del auto y salvarle la vida. Tracy dijo que los tres habían estado bebiendo la noche anterior al accidente, entonces solamente quedaba empezar la búsqueda. Lo llamativo era que ninguna de las dos personas, ni Ruby ni Arnold, habían sido encontradas el mismo día del accidente. Una de las posibles hipótesis era que ellos se habían escapado justamente para no ser sancionados o arrestados por manejar en estado de ebriedad, que eso incluso podría haberle costado la tenencia de la niña. Por eso se empezó a dudar, pero la familia tenía la sólida certeza de que ellos nunca se hubiesen ido sin dejar rastros de su ubicación. Lo cierto es que la pareja no apareció ni ese día, ni el siguiente, y pasaron varios meses mientras se fue buscando a la pareja, pero todos los resultados eran vanos. A principios de marzo de 1993, un conductor que pasaba vio un cuerpo descompuesto en una zanja congelada a unos 40 metros de donde había ocurrido el accidente. Era el de Ruby Bruguier. No estaban ni sus anteojos ni sus zapatos, pero la ropa había permanecido intacta. La policía la sacó de la zanja y al mediodía siguiente encontraron el cuerpo de Arnold sumergido en el agua unos metros más alejados. El cuerpo de Arnold no estaba tan descompuesto como el de Ruby y su color de piel estaba bien. No estaba congelado en el suelo y tampoco su ropa. Ahí surgió una de las primeras dudas. No estaban seguros de si la ropa que estaba llevando Arnold era la misma que tenía en el momento del accidente. La policía no entendía cómo ambos cuerpos estaban en dos etapas muy diferentes de su descomposición cuando se supuso que habían muerto al mismo tiempo. Tampoco las autopsias pudieron determinar exactamente el momento de la muerte. Los investigadores además encontraron otras pistas extrañas en la escena, un mechón de cabello que se determinó que pertenecía a Ruby, un juego de llaves de auto en el bolsillo de Arnold. Una de las llaves era para un auto y dos para casas. Los investigadores no pudieron determinar de dónde vinieron esas llaves hasta que apareció la primera testigo. Una mujer dijo haber visto a Arnold y otras 3 personas en la víspera de Año Nuevo, casi 3 semanas después del accidente automovilístico. Como sonaba muy extraño, la testigo fue sometida a un detector de mentiras, pero lo pasó sin ningún problema. El padre de Ruby, Quentin Bruguier, creía que su hija y su novio eran víctimas de un juego sucio y que un asesino los había matado en otro lugar y volvió solamente para colocar los cuerpos en la zanja para que pareciera que murieron allí. Todavía se desconoce si los jóvenes fueron víctimas de un homicidio o un accidente e incluso se empezaron a ofrecer recompensas para ver si alguno podía ayudar a esclarecer el caso. A continuación, la lista de sospechosos. Listo, hice ese silencio porque no había ninguno. Se habló en un momento de que había 2 hombres que estaban cerca de la zona pero nunca pudieron ser identificados. Lo único que se conocía es que manejaban una Blazer oscura. Con el correr de los años se sembró aún más y más la duda. ¿Fueron asesinados o había sido un accidente? Para esta segunda teoría había demasiados cabos sueltos. Por ejemplo, ¿cómo habían llegado los cuerpos a esa altura de la zanja? ¿Por qué Ruby había podido salir caminando del auto y no ayudó a Tracy? ¿Por qué curiosamente estaba en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo de Arnold? La realidad es que en 1999 el FBI cerró el caso
como sin resolver. No encontraron ninguna evidencia de que haya habido un asesino, sintieron que la pareja había muerto accidentalmente. Algunos oficiales involucrados en el caso junto con familias de las víctimas todavía creen esa teoría del asesinato, pero no hay forma de saberlo. Y afirman que el homicidio se cometió en otro lugar y que fueron trasladados a la zanja para hacerlos parecer un accidente. El padre de Ruby, Quentin, uno de los impulsores de esta teoría, murió el 17 de octubre de 2001 sin saber qué era lo que había pasado con su hija y con su novio. La realidad muestra que al día de hoy nosotros tampoco sabemos. Gracias por haber visto el video. Quiero agradecer al usuario Tali12 que me hizo conocer este caso misterioso. Nos vemos la próxima semana. Trate de que su vida no sea infausta.